Y mire, y sirve que se le quita el frío, ¿verdad? Porque como que ya se empieza a sentir el fresito de invierno, ¿verdad? Y así de lejecitos, dele, dígale a su hermano que Dios te bendiga. Es un gusto que nos acompañes en esta hora. Amén. Saludos y bendiciones. Gloria a Dios. Vaya tomando su lugar, no sin antes orar al Señor. Padre, en esta hora te queremos dar gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar reunidos en esta noche, aunque hace un poco de frío, pero aquí hay fuego del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque en ti estamos completos, Señor. En ti ya no nos falta nada, Señor. Gracias por ser nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro amado Padre. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Rey. Bien, y vamos a darle continuidad a algunos estudios de los que hemos estado hablando. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de las vestiduras sacerdotales. Usted sabe que el Señor nos redimió, nos rescató. ¿Cuántos dicen amén? Y que su sacrificio perfecto en la cruz, eso nos da a nosotros un gran privilegio, amados hermanos. El hecho de poder ser hoy salvos por la gracia del Señor. Gracias por su infinita misericordia en nuestra vida. Amén. Y sobre todo, gracias porque Él, sin duda, amados, lo que Él vino a hacer por nosotros fue algo indescriptible. La verdad es que es importante que hoy tú y yo nos dejemos vestir por el Señor. Mire, porque en Éxodo capítulo 28, 29, esto es para que usted lo estudie completito en casa. En estos capítulos podemos conocer el ministerio del sacerdote. Si usted quiere saber, no olvide que usted y yo, Dios ha dicho de usted y de mí que somos una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio. Amén. Entonces, si queremos conocer el ministerio, y cuando hablamos de ministerio, está hablando de servicio. El servicio del sacerdote en toda su importancia y la utilidad que esto tiene. Y sin duda esto merece un profundo estudio. La palabra sacerdote viene del latín pontifex o pontífice, que significa constructor de puentes. Esto nos habla de la trascendencia del sacerdote, porque el sacerdote tiene que ser un puente entre lo terrenal con Dios. No sé si me está comprendiendo. En una pequeña reunión que hoy tuve en la mañana, hablaba con estos hermanos y les comentaba lo importante que es que nosotros tengamos una relación personal con Dios. No que solo vivamos una religión más, sino que tengamos una relación personal con Dios. Y esto es a través de la comunión. Amén. Por eso, amado, es que el alma agradecida, ¿cuántas almas agradecidas hay hoy aquí? Creo que no me escucharon. ¿Cuántas almas agradecidas habrá hoy aquí? Bueno, si estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y aún por lo que va a hacer, tenemos que esforzarnos cada día más a escudriñar la palabra. Todo lo que se relaciona al significado espiritual de estos hombres y su trabajo, el capítulo 28 nos habla de ello. Nos habla de las vestiduras que necesitan tener y usar debido al carácter y la importancia que esto tenía. Ya hablamos de lo que es el tabernáculo y todo lo que en él había, pero quise dejar al último esto porque sin duda el trabajo del sacerdote era en aquel tiempo fundamental.
Tan era de suma importancia que Dios a Moisés le dio instrucciones precisas y que le dijera a Aarón cómo tenían que vestirse, le dijo colores, qué tenía que ir primero, ¿verdad? Y lo primero que tiene que haber, repita conmigo, son los calzoncillos. O sea, usted reflexione, usted en lo natural, cuando usted se baña, porque usted se baña a diario, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Qué es lo primero que se pone? No se pone el pantalón, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se coloca? Ay, usted disculpe. Ropa interior. Qué propia la hermana. Pero Dios quiere que estudiemos y escudriñemos la escritura, hermanos. Porque es un deleite poder escudriñar la escritura. Y vamos a ver el significado espiritual de estos hombres y el ministerio que ellos realizaban en el tabernáculo. Y el capítulo 28 habla de esas vestiduras. Repita conmigo, que necesitamos tener y usar, porque no se nos tiene que olvidar que usted y yo somos reyes y sacerdotes de su pueblo. Entonces las demandas son tan grandes y es una posición tan hermosa que Dios nos da, que requiere que nos vistamos adecuadamente. El capítulo 29 explica de estos hombres para agradar a Dios, y todo y cada uno de los sacrificios señalaban el futuro sacrificio de Cristo. No olvide que todo lo que había en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Y en todo, como vimos en el tabernáculo, desde la puerta de los atrios, porque Jesús es la puerta de las ovejas. Él es la puerta para poder llegar a papá. Y ya vimos todo ese caminar en el tabernáculo. En cada uno de ellos podemos ver a Jesús. Aunque no diga amén. Las vestiduras representan diversas funciones. Y estas funciones, donde Dios nos está llamando en esta hora, mire, me intriga un poquito y me llama la atención cómo en estos últimos estudios, y de hecho desde que estábamos en el asunto de la pandemia, cómo Dios nos ha estado llevando a vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está llevando en este tiempo para que su pueblo, su iglesia, se esté preparando. Porque, amados, el tiempo está cerca. Y usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de Dios, prudentes, sabiendo que el tiempo está cerca, y Dios quiere encontrarnos, que usted y yo tengamos y que estemos vestidos apropiadamente. Usted conoce esa parábola de las bodas, cuando uno se coló, ¿verdad? Y cuando lo ve, dice, ¿y a usted quién? O sea, ¿por qué no está vestido apropiadamente? O sea, cuando se refiere a eso, no se está refiriendo a nuestra vestidura física, sino una vestidura espiritual, una vestidura de santidad, una vestidura de integridad, una vestidura del temor a Dios, una vestidura donde tú y yo nos estamos apartando del mal, de lo que le desagrada a Dios. Y dígame usted, ¿cierto o no? Es una lucha constante en nuestra vida. Por ejemplo, hoy muchos pequeñitos, y retomando un poquito la pregunta que me hacía mi hermano en Mundo hace un rato, me dice, pastor, y yo lo entiendo porque mi hermano va conociendo de Cristo, pero los que ya tenemos un tiempo en el Señor, yo creo que esto ya ni siquiera deberíamos de preguntarlo.
Y no es que me moleste que me pregunten, para esto estamos. Y decía, ¿es bueno poner arbolito de Navidad? ¿Usted qué piensa? ¿Usted lo pone? Yo no lo pongo. Desde que alguien alguna vez, mi pastor me explicó el motivo por el cual no tenía yo que ponerlo. Y yo le decía a mi hermano, ¿por qué no le dices que lo pongan en mayo? Digo, a mí me encantan los árboles y me encantan los pinos. Pero el árbol de Navidad, usted sabe, a lo mejor, no sé si a lo mejor vaya a compartir algo de esto, porque ya lo he compartido en varias ocasiones. Pero eso representa el espíritu de Nimrod. Entonces es lo que estamos metiendo en la casa. Pero al final uno es respetuoso. Mi trabajo como pastor solo es enseñarle. Y cada uno de ustedes tomará la decisión si lo pone, no lo pone. O sea, eso ya es personal. Y yo prefiero enseñarte y que el Espíritu de Dios hable a tu corazón, te incomode por lo que estás haciendo incorrectamente y sea Él el que te redarguya en tu corazón, que pueda corregir esa parte. Amén. Otros de repente ponen las caritas esos de Santa Claus, ¿verdad? Que no sé si conozcan el origen, pero yo le dejé una tarea al hermano en Mundo. Y si me permite, se la puedo dejar a usted también. ¿Sí me lo permite? ¿Podría estudiar usted quién fue San Nicolás? Sí, San Nicolás. Y fue donde el Señor le reprendió una de las 7 iglesias, donde le dijo, ¿y tú qué permites la doctrina de los nicolaitas? Y hay reflexiones, sobre todo usted sabe que ahorita en todos lados, ¿verdad? Empiezan, y bueno, no tiene que ser respetuoso de eso, pero eso no significa que hagamos lo mismo. Entonces usted y yo estamos siendo llamados por Dios para apartarnos de esto, de todo de la contaminación que hoy día hay en el mundo, porque hoy a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Usted sabe, el año pasado yo le explicaba, hoy que recuerdo que es la Feria del Libro en Guadalajara, yo recuerdo que el año pasado un grupo de mujeres fueron a un stand de unos pastores que tenían unos libros ahí a la venta y Biblias y todo, fueron y destruyeron todo su stand, solo por decir que están a favor de la vida, que no estaban a favor del aborto. Entonces ahora el que también tú y yo podamos expresar algo en lo que estamos en contra, porque entonces a nosotros sí nos pueden decir, juzgar, señalar y demás, y tú no puedes expresarte libremente. Pero bueno, las vestiduras también, a pesar de que representan diversas funciones y atributos del sacerdocio, pero su propósito, repita conmigo, es elaborar esos santos vestidos. O sea, en otras palabras, es señalar la vida y obra de nuestro sumo sacerdote por excelencia, que es Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26. Y yo creo que este estudio de las vestiduras de menos me va a dar para 3 miércoles, de menos. Y me voy a ir rapidito para que podamos el próximo año, que Dios nos preste la vida. Aprovecho para decirle que vamos a empezar a dar temas de guerra espiritual. Yo necesito que usted se prepare y que estemos atentos, alertas, que no desconozcamos cómo trabaja el enemigo, y más ahora en este tiempo. Antes, mire, por lo menos se disfrazaba, hoy ya es descarado y lo hace de una manera deliberada, pero hoy la gente ya lo tolera más fácil. Pero dice la palabra, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo,
Pero ahora, repita conmigo, en la consumación de los siglos, vamos, repita conmigo, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Yo le daría palmas al Señor. Si usted se da cuenta, aquí el escritor de Hebreos, que algunos se lo atribuyen al apóstol Pablo, pero al final en realidad no sabemos si él lo escribió, pero por lo menos se le atribuye, ¿verdad? Pero lo más importante aquí es señalar que desde del versículo 24 está señalando que Jesús no entró, o que Cristo no entró a un lugar santo hecho por manos, o sea, por manos de hombre, sino era solo una, dice, representación del verdadero. ¿Cuál era el verdadero? El que está en el cielo. No sé si está comprendiendo esto. Para presentarse, dice, ahora en la presencia de Dios por nosotros. Por eso cuando hablábamos de ese altar del incienso de oro, veíamos que representan esas oraciones, porque Jesús está a la diestra de papá, está intercediendo por usted y por mí. Y ya no es necesario estar haciendo ese sacrificio cada año, un solo sacrificio y se acabó. Por eso dígale a su hermano, en Cristo hoy estamos completos. En Cristo hoy ya no necesitamos nada, porque usted y yo hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Lo único que tengo que hacer es guardar mi corazón para Dios, guardar mi vida, mi alma, porque esta alma se aflige. Mire, mi hermano Pablito me decía, lo veo triste, pastor. No, hijo, yo estoy bien, un poco cansado, pero bien. Lo veo triste, pastor. Pero ya después vi por dónde iba el tremendo. Igual que Raulito, el domingo me recibe, pastor, ¿cómo quedó su América? Y le digo, bien cansados, hijo, y bien adoloridos. Soy de Cristo. Pero entiendo por dónde mi hermano al principio como que me agarró, como dirían, en curva, ¿verdad? No hay problema, hijo. Lo importante es que yo soy obediente y el Señor dice que seamos como las águilas. Y que no importa lo que venga, yo obedezco. Entonces, amado, es importante que nos demos cuenta el gran sacrificio perfecto de Jesús. Ya no necesitamos hacer todo lo que hacían, todo lo que yo le expliqué desde la puerta y todo lo que se hacía y las largas filas que habían, porque usted sabe que los sacerdotes, antes de que la persona entrara, le examinaba su ofrenda y la revisaba, que cumpliera con los requisitos. Entonces usted se imagina las filas que había para poder entrar. Y yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar hoy. ¿Cómo llegamos a la casa del Señor? Y cuando no olvide que usted y yo hoy somos ofrendas vivas para Él. Yo no le estoy hablando aquí ni siquiera de dinero, ni no. El venir a hacer un trabajo, por ejemplo. Yo no vi que limpiaran mi púlpito hoy. ¿Sí? Todo lo que yo venga a hacer a la casa del Señor con amor, con gozo. Mire, hoy es de los pocos días que yo salí súper temprano de la casa y todo el día anduve en 2 reuniones, después conseguir unas cosas que necesitamos para implementar el nuevo equipo de audio, que hoy a audio y video le tocan las cocas o más bien los cafés porque está haciendo frío, ¿verdad? Amados,
Primero, quiero hablarle de los calzoncillos, bueno, la ropa interior, del lino fino. Éxodo 28, versículos 42 y 43, si usted me acompaña, por favor. Muy propia, ¿verdad? Ropa interior. Éxodo capítulo 28, versículos del 42 al 43, dice: les harás calzoncillos, así dice, hija. Si tienes algún inconveniente, ahí está la escritura, ¿verdad? No soy yo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, de lino. ¿Para cubrir qué? Su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. ¿Usted se imagina un calzoncillo así? Hoy hay unos que, bueno, mejor no lo digo, porque hasta caminan como patos, ¿verdad? ¿Sabe a lo que me refiero, verdad? Que hoy ya van a comprar unos que no sé qué compran, porque ya no tienen nada. Pero bueno, dice aquí, perdóneme, ¿eh? Y los harás, regrésale, hijo, por favor, no acabo. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Versículo siguiente. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el ¿qué? Tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. El estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. O sea, aquí Dios le está diciendo a Moisés lo que le tenía que decir a Aarón, que ellos se tenían que poner, hacer unos calzoncillos de lino que los cubrieran desde los lomos hasta los muslos. Usted puede, ¿y cómo se pone eso? ¿Usted se imagina cómo se tenía que colocar eso? Un parecido, ¿verdad? Esta primer prenda, o sea, era lo primero que el sacerdote se tenía que colocar. Esto primero que usaban los sacerdotes o servidores del Altísimo eran estos calzoncillos de lino, o simplemente es que hay una versión que es la de Casiodoro de Reina, que le llama pañetes, pero bueno, el término más correcto sería calzoncillos. ¿Cuál era la razón de este mandamiento? ¿Para qué servía esa prenda? Repita conmigo, servía primero para cubrir nuestra desnudez. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, usted sabe que ellos inmediatamente cuando se vieron desnudos se sintieron avergonzados, ¿verdad? O sea, la desnudez nos habla cuando no tenemos cobertura, cuando no tenemos iglesia, cuando no hemos confesado nuestro pecado. El pecado te puede alcanzar y te puede avergonzar delante de las personas. Qué importante es que conozcamos esto, porque tenemos que confesar todos nuestros pecados delante de Dios, todos y cada uno de ellos, desde el, como dirían por ahí, desde el más chiquitito, el más pequeñito, el más insignificante, hasta el mucho más grande. O sea, el amor es tan grande que cubre multitud de errores, multitud de faltas. O sea, servían para cubrir la desnudez. ¿Y por qué? Porque en aquel tiempo todas las religiones paganas que se encontraban alrededor de Israel eran orgiásticas. ¿Qué significa esto? O sea, que había una depravación tremenda. Había una depravación en las demás culturas y religiones que había en aquel tiempo, sensuales, y sus sacerdotes eran pervertidos y no usaban ropa interior, y la mayoría de esas personas eran inmorales. Pero levante su mano derecha. Pero el Dios Santo,
está llamando a mujeres y a hombres santos a que se guarden, que sean decentes y que sean ordenados. Dele palmas al Señor. O sea, ese calzoncillo, aquellos que le servían a Dios o aquellos que le servimos a Dios, no importa el área de trabajo, porque para Dios, tanto predicar como venir a hacer el aseo, como venir a transmitir, a proyectar, a estar en las diferentes áreas de la iglesia, hoy con todas las limitaciones que tenemos, pues es complicado cubrir todos los ministerios como uno quisiera, pero todos y cada uno de ellos debemos de hacerlo en santidad. Y el calzoncillo espiritualmente habla de cómo debemos cubrirnos ante la presencia del Señor. Yo le decía que Adán y Eva, cuando ellos pecan, cuando ellos caen en pecado y se dan cuenta que estaban desnudos, y eso los avergonzó. Y lo primero que hicieron, o lo primero que se les ocurrió, fue tapar sus partes íntimas, ¿verdad? Pero cuando Dios vio y ya sabía él todo lo que habían hecho, cuando Dios les habla y cuando les da la razón de que iban a ser expulsados del Edén, usted conoce esa parte, dice la palabra que Dios mismo les hizo vestiduras, ¿verdad? O sea, los vistió. Algunos teólogos apuntan, y no me quiero meter mucho en esos puntos, pero solo se lo pongo ahí un poquito como ejemplo. Algunos teólogos apuntalan a que la vestimenta que les puso es esta carne. Porque no olvide que cuando Dios sopló sobre Adán dice que fue un alma viviente. Pero bueno, estaría meternos ahí en algunos asuntos fuertes de teología. Lo importante es saber que Dios los vistió. Dios les tuvo que hacer una vestimenta a ellos para que su pecado fuera cubierto. Y qué importante es ver que Jesús cubrió nuestros pecados con su sangre preciosa. Y también estos calzoncillos servían, repita conmigo, para mostrar obediencia. Como era ropa interior, nadie la veía. Solo el sacerdote sabía si se la había puesto o no. O sea, no andaban los sacerdotes enseñando, miren, sí traigo, no. Ellos lo hacían por obediencia, porque sabían que era un mandato, ¿qué? Un estatuto perpetuo. O sea, es algo que se tenía que hacer siempre, tanto para él como para los hijos de Aarón y para la descendencia de Aarón. O sea, era una cosa de obedecer un mandato divino o de rechazarlo, como hoy mucha gente lo hace. Hoy Dios nos está llamando a que vivamos en santidad, en integridad, que nos dejemos cubrir. Dios quiere cubrir tus pecados. Tú tienes hoy que desechar todo tipo de pecado, por pequeño o insignificante que éste sea. Pero el ministro del Altísimo o el siervo de Dios sabía que a quien le sirve todo lo sabe y todo lo ve. O sea, nosotros no podemos llegar a la casa del Señor a querer servir, pretendiendo, tratando de engañar a Dios. Él ya todo lo sabe. Al pastor lo puedes engañar, a la pastora la puedes engañar, a los hermanos los podemos engañar, pero a Dios no. A Dios no se le puede engañar. Entonces, este es un llamado
a que hoy como iglesia tenemos que guardar nuestra vida y sobre todo vivir en santidad. Por eso es que hoy Dios nos ha dado una llamada de atención muy fuerte a mi esposa y a mí, y hoy no vamos a permitir que tan fácil ya suban a la alabanza como antes lo hacíamos, por la propia necesidad que había de cubrir algún área de servicio. Ya no se va a permitir eso. Primero tenemos que dar frutos. Dígame. Tenemos que dar frutos dignos verdaderamente de un arrepentimiento. La obediencia, repita conmigo, conviene en tu casa, conviene a tu casa. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos, cuando llegue ese día glorioso, cuando la iglesia sea tomada, muchos dirán, Señor, Señor, pero es que yo en tu nombre hice, alejaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Mire qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo ha de ser, y como está escrito, va a pasar. Dice, dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Que Dios permita, amado, que usted y yo estemos todo el tiempo clamando, cuidando nuestras vestiduras de toda arruga, de toda mancha. Las arrugas representan infidelidades, las manchas representan pecado, pero Dios nos quiere cubrir. Servían también para hablar de la obra de la gracia. Los calzoncillos estaban diseñados desde los lomos hasta los muslos. Esto era con el propósito de evitar a toda costa el sudor, según lo vemos en Ezequiel capítulo 44, versículo 18. Ezequiel capítulo 44, versículo 18. Dice, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. O sea que ellos, el calzoncillo les ayudaba a no sudar. Usted se imagina lo que era el trabajo de los sacerdotes. Desde que la entrada tenían que revisar las ofrendas que traían, los animalitos que iban a ofrecer, tenían que venir bien como lo marca la palabra en Levítico, y después ofrecer esos sacrificios en el altar de bronce. Y aparte, usted se imagina lo que es, amados, y cuando hemos ido ahí a provincia, ahora que vamos a San Luis Potosí, allá muchas cocinas son de leña, y aunque son unas estufitas pequeñas que ellos ahí tienen, cuando usted se acerque y esté el fuego a todo lo que da, mire, el puro calor que irradia hasta quema y te hace sudar. Ahora usted se imagina el trabajo arduo de ellos de estar ahí, ponerlos, oraban para que el pecador pusiera sus manos sobre el animalito y los pecados iban sobre el animalito, después pasaban al animalito, lo degollaban y lo ponían en el altar y ahí lo destazaban. O sea, no era un trabajo sencillo. Usted se imagina el calor del desierto, el fuego del altar y el esfuerzo del trabajo, obviamente les hacía sudar. Entonces, la forma de esta prenda interior absorbía el agua que emanaba de su cuerpo. Ahora preguntaríamos, ¿cuál era la razón de ese deseo divino? Señalaba esto, que no era por la obra la salvación, repita conmigo, sino por la justicia, una justicia divina. O sea, usted y yo somos salvos por una justicia divina,
no por lo que hagamos. Usted podrá hacer mucho y podrá decir, es que yo he servido al Señor y yo voy aquí, yo hago acá, sí, gloria a Dios, pero no es por tus obras, es por la justicia divina que Dios mandó a través de enviar a su amado Hijo, de su sacrificio, muerte y resurrección. Entonces vemos qué grande verdad revela el calzoncillo de lino. Está hablando de ese cordero inmolado, y no por el esfuerzo humano, sino por el cordero inmolado en la cruz. El calzoncillo servía para señalar la justicia personal, porque el calzoncillo además era de lino fino y blanco, que habla de la justicia personal que tienen los que hemos creído en el Cordero de Dios, en el Señor Jesucristo. En otras palabras, el blanco nos debe recordar que nuestros cuerpos y miembros, repita conmigo, hoy son instrumentos de justicia. Hoy nuestros miembros de nuestro cuerpo son y deben servir para instrumentos de justicia, no de injusticia. Romanos capítulo 6, si me acompaña por favor. Y quiero leer del versículo 12 al 19, si me acompaña por favor, y lo vamos a hacer de una manera breve. Por tanto, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como, ¿qué dice? Como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, repita conmigo, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo mismo les contesta, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros, ¿para qué? Para justicia. O sea, aquí Pablo da una cátedra hermosa, porque hoy lamentablemente en muchos lugares algunos hermanos, sabiendo que estamos en la gracia, ¿y qué dice? ¿Acaso entonces pecaremos? No, de ninguna forma. Jesús no vino, lo tengo que aclarar esto porque es muy importante, Jesús no vino a quitar la ley, vino a cumplirla. Porque usted imagine, ¿sabe en realidad cuántos mandamientos hay en la Biblia? ¿Cuántos saben cuántos mandamientos hay? Porque no son 10, son 613 mandamientos que hay en la Biblia. Y si por ahí alguien me ayuda ahorita a buscarlo, porque no me acuerdo en qué libro se encuentra, donde dice que si nosotros fallamos en un precepto, en uno, es como si hubiéramos
fallado en toda la ley. O sea, ¿qué nos está enseñando eso, amados hermanos? Que nadie aquí en la tierra humanamente podía cumplir con la ley. Por eso Dios tuvo que mandar a Jesús. No sé si me está comprendiendo. Porque lo que es la ley, los preceptos de la ley, están lejos de que cualquier humano, ser humano, los pueda alcanzar. Porque fallando en uno solo de esos 613 que hay, fallamos en toda la ley. Por eso era necesario que Jesús viniera, porque solo Él podía cumplir con la ley. Y Él no vino a quitarla, vino a cumplirla. Eso no significa que entonces usted y yo tengamos que vivir en pecado, no. Él no vino a quitar, Él vino a cumplir con la ley, porque era la única forma. Si no lo encuentran, no se preocupen, hijos. En Apocalipsis describe que el lino fino son las acciones justas. O sea, vea el lino fino lo que representa. O sea, esos calzoncillos, porque seguimos con eso, habla de las acciones justas de los santos. Por eso, recapitulando un poco, podemos decir que los calzoncillos de linos hablan del pudor, de la santidad en que debe vivir el seguidor y servidor de nuestro Señor Jesucristo. Además, la obediencia y la obra de gracia. Apocalipsis 19:8. Aquí está hablando de la iglesia, que la iglesia somos usted y yo. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué dice que es? Las acciones justas de los santos. Se está refiriendo a usted y a mí. Mire qué privilegio tan hermoso nos ha dado el Señor, de vestirnos. Dice, a ella, a la iglesia, se le ha concedido vestirse del lino fino. Mire, dice aquí, fíjese, Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero se ofendiere en un punto, en uno, ¿qué dice? ¿Se hace culpable de qué? De todos. Son 613 mandamientos. Por eso era necesario que viniera Jesús. Por eso es que nosotros ya no podemos regresarnos a celebrar y hacer lo que hacían en la ley. Jesús vino a cumplir con todo eso. Lo único que tú y yo tenemos que hacer hoy es creer en Jesús, en la obra redentora que Él hizo, y obedecerle, esforzarte en vivir en santidad, en integridad, que ya de ti y de mí no salga una palabra de mentira, de engaño. Porque la integridad, yo lo he explicado y se lo explicaba a los hermanos con los que estaba hoy en la mañana desayunando. La integridad, lo que piensas, lo que dices, es lo que haces. ¿Cuántos dicen amén? Pero mucha gente piensa una cosa, dice otra y hace otra. Unos dicen usa cubrebocas y otros no lo uses. O úsalo y yo no lo uso. Va a decir, pastor, sí, pero por eso está el plastiquito aquí, para que yo pueda hablar bien y lo que yo pueda salivar no le llega a usted. Aunque no me gusta, ¿verdad, hijo? ¿Verdad, Pablo? Que gracias por la idea, hijo. Pero aunque no me gusta, pero por seguridad de todos, yo lo hago. Amén.
Entonces, qué privilegio tan hermoso que Dios nos ha concedido que nos vistamos de lino fino, amados hermanos. Y yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Y solo me quedé en los calzoncillos. ¿O me regala media hora más? A ver, ¿quién me regala 5 minutos? Levante su mano. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Gloria a Dios, no. Y mi hermana Blanca no, dice, no, yo que siga, ¿verdad? No, lo vamos a dejar aquí, hijos. Si usted se da cuenta, Dios quiere que su iglesia esté lista y esté preparada. Y que Él nos encuentre de verdad en el temor santo de Dios. Porque cuando hablamos de ese temor, no es un miedo a Dios, sino es un temor a fallarle. Es un temor a poder incluso lastimar el corazón de Dios. Porque usted sabe que el corazón de Dios se lastima cuando ve que sus hijos hacen lo contrario de lo que Él dice que hagamos. El corazón de Dios se lastima. El corazón de Dios le duele cuando ve que su creación hoy va en un sentido contrario para lo que Él nos creó. Y qué bendición es darnos cuenta que como hijos de Dios que somos, Dios nos está llamando hoy y nos recuerda lo importante que es vivir en santidad. Acompáñenme y con esto quiero terminar. Job capítulo 1, versículo 1, por favor, hijo. Porque sin duda ahí podemos ver las características, cómo es que Dios quiere que vivamos. Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado como Job. Era un hombre ¿qué? Perfecto, recto, temeroso de Dios y ¿qué? Y apartado del mal. Y aquí cuando dice perfecto, porque aquí podríamos hablar de David, porque Dios dijo que David tenía un corazón conforme al de él, ¿verdad que sí? Pero cuando usted reflexiona un poquito esto y se da cuenta de lo que hizo David, Dios no peca, ¿verdad? Que Dios no, Él es santo. Y sus estándares que Él nos pone son tan altos, por eso es que Jesús era el único que podía cumplirlos. Y ningún hombre en la tierra, por muy santo que sea, no los puede alcanzar jamás. Hasta que ya estemos con Él. Ahí ya seremos perfeccionados. Aquí estamos siendo perfeccionados, pero allá ya seremos perfectos cuando estemos con Él. Aquí usted y yo estamos siendo, repita conmigo, perfeccionados. Aquí usted y yo estamos esforzándonos en vivir en santidad, pero cuando aquí se refiere perfecto, se está refiriendo a alguien que cuando falla inmediatamente reconoce lo que ha hecho y le pide perdón a Dios. Se da cuenta de su error y le pide perdón a Dios y se va a esforzar en no volver a fallar, por lo menos de esa misma forma. Por eso es que Dios expresaba de David un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque cuando David fue confrontado con lo que él hizo, él inmediatamente se postró y le pidió perdón a Dios, porque fue confrontado con lo que él había hecho. Y qué hermoso es cuando Dios nos confronta, porque Él quiere que seamos perfectos, que seamos rectos, que seamos temerosos de Él y que nos apartemos del mal. Eso es la santidad. El ser santo es apartado para Él, solo para Él, para nadie más que para Él. ¿Cuántos quisieran hoy de verdad consagrarse a Dios?
apartarnos de todo lo malo que hay. Y no nos tiene que sorprender que hoy y de aquí en adelante usted se va a ir dando cuenta que esto va a venir en aumento. Y esto, si los hermanos se acuerdan, yo lo venía predicando desde que estábamos allá en Cordobanes, hace cerca de 5 años. Yo les venía diciendo lo que iba a venir y lo que estaba por ocurrir. Y no porque yo me considere profeta, no, simplemente porque Dios ya lo dejó escrito. Y cuando tú y yo escudriñamos un poquito y regresas un poquito el tiempo, porque mire, hoy se levantan tantos falsos profetas y andan diciendo y esto y aquello. ¿De dónde cree que lo sacan? De la Escritura. Y a veces sacan cosas fuera de contexto. Bueno, había unos que decían que en el 2012 se iba a acabar, ¿no? ¿Y qué pasó? Nada. Otros decían que en el año 2000, no sé si recuerdan, que se iba, no pasó nada. Amados, apartémonos de todo aquello que le desagrada a Dios. Y más ahorita, mire, cómo es Dios, fíjese cómo es Dios, cómo Dios nos está llevando, cómo Dios nos está llevando en este tiempo. A que incluso casi no haya reuniones familiares. Yo le voy a decir una cosa y le confieso con todo mi corazón. Si quieres podemos ir cerrando, hijo, ahí por favor.